Muchas gracias por la presentación. Muy gustoso de estar acá en este curso internacional. Agradeciéndole a Alfonso por su invitación. Vamos a entrar al tema que se me ha asignado que trate en este curso. Como vemos ahí, el tema es sobre hipertensión y estatinas y si estas dos intervenciones deben ir juntas. Estos son mis conflictos de interés. No tengo conflictos para esta presentación. Y comencemos como método introductorio hacia el tema si deben de ir juntas las estatinas con el tratamiento antihipertensivo. Podemos primero decir que la hipertensión se observa con mayor frecuencia en personas mayores de 25 años y afecta a más del 40% de los adultos y en todo el mundo. Es la principal causa de muerte y discapacidad. Sabemos también que la hipertensión se considera un factor de riesgo, el más importante posiblemente, para el desarrollo de aterosclerosis endovascular. Y también sabemos que existe un riesgo residual sobre los resultados cardiovasculares que siguen siendo altos debido a que los pacientes tienen varios factores de riesgo cardiovascular a la vez, como vamos a ver más adelante. Y que cuando nosotros establecemos una terapia combinada entre la estatina y el fármaco antihipertensivo, pueden producirse mayores beneficios cardiovasculares en comparación con la estrategia de tratamiento basado solamente en un factor de riesgo. Cuando nosotros hablamos de la parte epidemiológica, para este curso traigo los datos del MMM19, en el cual se hace un screening de más de 1,5 millones de personas mayores de 18 años a nivel mundial, en lo cual se establece que aproximadamente el 34% de los participantes están con hipertensión arterial. Y eso es un estudio que nosotros tuvimos la oportunidad también de participar, de más de 92 países, en el cual se establece que están los pacientes conocedores o conscientes de que están hipertensos en el 60% de ellos. Y también este estudio nos puede establecer que desde los 1,5 millones de participantes, 32% de ellos, y fíjense la cifra, 1 de cada 3, nunca había sido chequeada su presión arterial. Por otro lado, el nivel de medicación que estaban tomando los pacientes y que estaban controlada su presión estaba en alrededor del 60%. 60% de ellos controlados con objetivos menores de 140-90 y 30% controlados con objetivos de 130-80. Pero lo más interesante aquí es demostrar que el 54% de los pacientes que estaban tomando medicación antihipertensiva, esta medicación antihipertensiva era un solo elemento farmacológico para ese tipo de indicación. Si nosotros consideramos eso, podemos observar que la prevalencia, hablando del número de factores de riesgo convencionales en pacientes con enfermedad arterial coronaria, en este estudio de 90,000 pacientes, se establece que posiblemente 1 de cada 2 va a tener un factor de riesgo que contribuye a esta enfermedad cardiovascular. Y posiblemente, si sumamos las dos cifras, 27, 28 y casi 9, podemos establecer que 1 de cada 3 de nuestros pacientes van a tener más de 2 factores de riesgo
y en este estudio se consideraron factores de riesgo como fumar, hipertenso, hipercolesterolémico y diabético. Por otro lado, es importante reconocer que el riesgo de enfermedad cardiovascular se va incrementando a medida que vamos sumando factores de riesgo en forma de establecer que la probabilidad de yo tener enfermedad cardiovascular cuando los 6 factores de riesgo que vemos aquí están presentes en un mismo paciente, denota que 299 de 1000 de esos pacientes en 8 años van a tener una probabilidad de enfermarse de enfermedad cardiovascular. El otro concepto que hemos establecido a través del análisis de estudios clínicos es que la modificación de los factores de riesgo pueden tener un marcado efecto sobre el riesgo cardiovascular global. Y miren en este ejemplo cómo a medida que nosotros aumentamos la edad y tenemos una mujer con 3 factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, se puede ver que si nosotros modificamos esos factores de riesgo, dándole tratamiento antihipertensivo, controlando los niveles de colesterol y dejando de fumar el paciente, vamos a reducir evidente y contundentemente el riesgo fatal de enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años. Entonces, con este primer concepto, vamos a ver qué implicaciones en el tratamiento tiene el hecho de que una misma persona tenga más de un factor de riesgo. Supongamos el ejemplo de un paciente que tiene dislipidemia e hipertensión a la vez, vamos a encontrar un incremento del riesgo cardiovascular y ese incremento del riesgo cardiovascular es un efecto sinérgico que tienen a medida que más factores de riesgo se van sumando en el mismo individuo. Por otro lado, cuando nosotros conceptuamos el tratamiento en forma de que las estatinas van a controlar el problema dislipidémico y que los fármacos antihipertensivos van a regularizar y controlar la presión arterial, esa implicación del tratamiento reduce asimismo sinérgicamente el riesgo cardiovascular. Cuando nosotros hablamos de mecanismos de acción de las estatinas, hablamos de que las estatinas van a actuar a través de la inhibición de la enzima HMG coenzima A reductasa. Sin embargo, debemos no olvidar que el mecanismo de acción de las estatinas es también interfiriendo, como vemos en la gráfica, en la prenilación de los isoprenoides, de tal manera de que las estatinas bloquean la prenilación de estas proteínas llamadas G, que son necesarias para anclarse en la membrana celular para producir migración, diferenciación y proliferación celular. De tal manera de que estos efectos farmacológicos pleiotróficos que vemos en la imagen, como la restauración de la función endotelial por parte de la gestatina a través de un aumento de la actividad del LENOS, que eso favorece la producción de óxido nítrico que produce vasodilatación y tiene un efecto antiaterogénico, y el hecho también del giranil firofosfato y la expresión del LENOS que se aumenta es el efecto de función ateroprotectora que tienen las estatinas. Y por otro lado, es el efecto farmacológico pleiotrófico de regulación del estrés oxidativo que da como consecuencia un antagonismo de procesos prooxidativos por parte de bloqueo de la angiotensina 2, de bloqueo de la endotelina y del aumento del óxido nítrico que dan una función antioxidante a los efectos estatínicos. El otro elemento farmacológico pleiotrófico es la regulación de la respuesta inflamatoria. Y miren cómo la liberación de estas citoquinas que nosotros observamos en los procesos ateroscleróticos y que son inhibidas o bloqueadas por las estatinas van a tener efectos antiinflamatorios que son necesarios para reducir el riesgo de eventos en estos pacientes. De tal manera de que cuando nosotros hablamos de estatinas y usos clínicos, hablamos de estatina disminución del LDL sanguíneo,
lo cual disminuye la aterosclerosis. Hablamos de un uso clínico como efecto antiproliferativo en la disminución de la proliferación de las placas ateroscleróticas, y cuando hablamos de un efecto o uso clínico por mejoría de la función endotelial, hablamos de una disminución de la enfermedad coronaria, y por el otro uso clínico de las estatinas, como es la disminución de la expresión de receptores tipo 1 de angiotensina 2, son favorables esos usos en los pacientes que estamos hablando que son hipertensos. De tal manera de que vamos a ver una serie de estudios clínicos que han hecho posible un tratamiento para el factor de riesgo hipertensivo y para la utilización de estatinas para un control de los niveles lipídicos. Y uno de los estudios es el estudio OLHAT. El estudio OLHAT, que fue realizado en Estados Unidos en más de 623 centros, era un estudio aleatorizado, era doble ciego, era multicéntrico, y que en el objetivo hipertensivo era determinar si la aparición de cardiopatía isquémica mortal o de infarto no mortal es menor en los pacientes hipertensos de alto riesgo tratados con nuevos medicamentos para esa época, que eran los calcioantagonistas, los IECAs y los alfa bloqueantes, pero que se comparaban con un diurético que en este caso era la clortalidona. Mire que la población de pacientes de 42,000 personas y más, hipertensos de alto riesgo mayores de 55, se lo asignaba un tratamiento de medicación antihipertensiva, un grupo clortalidona, otro grupo doxazosina, lisinopril y amlodipina. Y dentro de este mismo estudio OLCAT hay un estudio también con la utilización de pravastatina 40 en un grupo poblacional de más de 10,000 personas con estas mismas características de ser pacientes hipertensos de alto riesgo. ¿Y qué es lo que se pudo observar? Aquí tenemos las características basales de los grupos de fármacos antihipertensivos, y podemos observar que no existen diferencias en cuanto a las características basales. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de lo que corresponde a la comparación con la clortalidona, un medicamento barato para ese entonces, tenemos que la tensión arterial sistólica significativamente más alta en el grupo de amlodipina, 1 milímetro de mercurio, y en el grupo de lisinopril, 2 milímetros de mercurio, de tal manera de que en este caso la presión arterial sistólica era más baja en el grupo que tomaba clortalidona. Por otro lado, la presión arterial diastólica era significativamente menor en el grupo de la amlodipina, como vemos aquí en color rojo la amlodipina, y 1 milímetro de mercurio menor que lo que se conseguía con la clortalidona. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de cardiopatía coronaria mortal e infarto del miocardio no mortal por grupo de tratamiento, vemos que no existen diferencias a favor de cualquiera de las 3 estrategias que quedaban luego de que había sido abortado el grupo de doxazosina por los efectos colaterales. Pero miren cómo cuando nosotros analizamos el estudio, pero del estudio con la utilización de pravastatina, el objetivo de este estudio era determinar si esta estatina, que era la pravastatina, comparado con el tratamiento habitual, reducían la mortalidad por todas las causas en estos participantes de mayor edad, moderadamente hipercolesterolémicos e hipertensos, ¿ya? Con un factor de riesgo adicional para enfermedad cardiovascular coronaria. Y se pudo establecer, y aquí tenemos las características basales, pacientes 5,000 de ellos con pravastatina y 5,000 de ellos con atención habitual, se puede establecer cómo los niveles de colesterol reducen en un 20% con la utilización de pravastatina en comparación con la atención habitual, y podemos observar también cómo en este estudio se puede establecer que cuando hablamos de cualquier causa de mortalidad o de mortalidad por infarto o inmortalidad cardiovascular, se puede observar que no existen diferencias entre la utilización de pravastatina o la utilización de un uso normal, y el estudio determina que no se demostraron diferencias entre pravastatina y el grupo de atención habitual en lo que corresponde a mortalidad de todas las causas y cardiopatía coronaria. Entonces nos trasladamos a un estudio
que tuvimos la oportunidad de participar, que es el estudio HOP3, que era una evaluación de la prevención de resultados cardíacos. Es un estudio que sus resultados fueron publicados en 3 diferentes papers en la misma revista, en las cuales se establecía que la disminución de la presión arterial en una población de riesgo intermedio sin enfermedad cardiovascular establecida, por un lado, como la disminución del colesterol en esta misma población de riesgo intermedio, cuáles serían los resultados a nivel cardiovascular, y por último, la combinación de las dos estrategias de fármacos de reductores de la presión y de reductores del colesterol en este mismo tipo de personas con un riesgo cardiovascular intermedio. Y los resultados lo vemos aquí. El estudio estaba definido, es un estudio 2x2, en el cual evaluaban la población de riesgo intermedio haciendo 3 diferentes intervenciones. Por un lado, la disminución de la presión con candesartán 16 miligramos combinado con hidroclorotiazida 12.5. Por otro lado, la disminución del colesterol con rosuvastatina 10 miligramos al día. Y la reducción combinada de la presión arterial y el colesterol, es decir, dar las 2 estrategias de tratamiento. Es un estudio de más de 228 centros en 21 países. Vemos cómo la disminución de la presión arterial sistólica es importante en comparación con el placebo, 6 milímetros de presión sistólica y 3 de diastólica. Vemos cómo en el grupo que estaba tomando rosuvastatina 10 se obtiene una disminución del LDL, del ApoB y de la proteína C reactiva de forma estadísticamente significativa con la intervención. Y en el grupo combinado de la combinación de candesartán, hidroclorotiazida más rosuvastatina versus el grupo de doble placebo, se puede establecer una reducción de la presión de 6.2 milímetros de mercurio y una reducción del LDL colesterol de 34 miligramos por decilitro de colesterol LDL. Pero ¿qué implicaciones clínicas desde el punto de vista de la combinación de muerte por causas cardiovasculares, infarto no fatal o accidente cerebro fatal no fatal se dieron? Miren cómo en el grupo de candesartán 16 hidroclorotiazida no existe ya una diferencia a favor de la intervención, es decir, no existe una diferencia al cual nosotros podemos atribuir que la disminución de la presión arterial en el contexto global, aquí tenemos que no era significativo. Sin embargo, en el mismo estudio se analiza ese grupo dividido en terciles donde la presión arterial sistólica más de 143.5, en ese grupo de pacientes divididos en estos terciles se puede establecer que existe una disminución de la combinación de muerte cardiovascular e infarto del miocardio y accidente cerebrovascular de un 27%. En lo que corresponde al grupo de rosuvastatina, miren cómo la rosuvastatina, esta molécula, sí hace una diferencia de un 24% de la reducción del riesgo relativo de la combinación de muerte cardiovascular, infarto no fatal y de accidente no fatal. Y cuando nosotros hacemos esa combinación que nos piden a nosotros en esta charla, tratar de definir si es útil, miren que cuando nosotros hacemos la combinación del tratamiento con fármacos antihipertensivos más estatina, se puede establecer que existe una reducción del riesgo relativo del 29% a favor del tratamiento combinado versus el doble placebo. De tal manera, ¿de qué implicaciones clínicas nos trae todas estas evaluaciones? En este metaanálisis, que es un metaanálisis que salió recientemente, se puede establecer el efecto de la terapia combinada con estatinas y antihipertensivos en pacientes que tienen hipertensión arterial. Esta metaanálisis nos va a permitir a nosotros definir si la utilización de fármacos antihipertensivos más estatina es útil en el contexto de pacientes con hipertensión.
Fue una búsqueda sistemática en esta base de datos PubMed, Embase y Cochrane. Se estableció dos estrategias, la terapia combinada de estatinas más antihipertensivos versus la terapia antihipertensiva sola. Se encontraron 8 ensayos que fueron controlados y aleatorizados e incluían casi 40.000 pacientes. ¿Y cuáles fueron los resultados? Miren, aquí tenemos la intervención de la combinación y aquí tenemos la intervención solamente de fármacos antihipertensivos. Y se puede observar que en el efecto de los resultados principales cardiovasculares existe una reducción del 21% del riesgo relativo de aquella situación en el cual nosotros dábamos el tratamiento de tipo combinado. Estaba a favor de eso. El otro aspecto era el infarto del miocardio. Y en el infarto del miocardio, en este metaanálisis, se puede establecer que existe una reducción del 33% a favor de la combinación de estatinas y antihipertensivos en comparación con antihipertensivos solos. Y cuando hablamos de stroke, se puede establecer una reducción del 18% de riesgo relativo a favor del tratamiento de la combinación. En lo que se respecta a la muerte cardiovascular, miren cómo el tratamiento combinado versus el tratamiento antihipertensivo solo no existe significancia entre ambos, y cuando hablamos de mortalidad por cualquier causa, en este sentido tampoco existe una diferenciación entre el tratamiento combinado y el tratamiento antihipertensivo solamente. De tal manera que en conclusión podemos decir en este metaanálisis que se demuestra que el tratamiento combinado de antihipertensivos estatinas ofrece mayores beneficios en lo que se respecta al MACE, al infarto y al ictus en comparación con tratamiento antihipertensivo solo, y que no existen diferencias significativas en cuanto a lo que tiene que ver con el riesgo de muerte cardíaca y mortalidad por todas las causas. Entonces, debido a esto, podemos decir que las estatinas serían otra clase de agentes antihipertensivos. Las estatinas estarían en una capacidad de reducir la presión sistólica y diastólica. Y miren cómo, para analizar esto, si es otra clase de antihipertensivo, veamos las tablas de riesgo. Y dentro de las tablas de riesgo cardiovascular, y en este caso tenemos una que es la de Framingham, se puede establecer que la necesidad de contar con elementos de presión arterial sistólica y elementos como el colesterol y el HDL para nosotros puntualizar el riesgo cardiovascular de ese paciente, hacen coincidir que el nivel de presión arterial y el nivel de lípidos que tiene un individuo son fundamentales para recibir cuál categoría de riesgo tiene. Entonces, el primer punto es que la evaluación del riesgo cardiovascular global es un paso esencial en el manejo de la prevención de la enfermedad aterosclerótica. Tenemos que hacerla en todos nuestros pacientes. En segundo lugar, que entre los factores de riesgo que nosotros podemos ver en un paciente, abordar si se encuentra la hipertensión y la hiperlipidemia, porque estos comúnmente vienen asociados. Y en tercer lugar, el antihipertensivo que nosotros elegimos debe ser neutro, debe ser amigable con los lípidos, probablemente sea útil cuando tengamos un paciente hipertenso con anomalías lipídicas. Por último, también existe evidencia experimental y clínica que las estatinas pueden reducir la presión arterial. Y ustedes se preguntarán por qué. Miren este ensayo en la cual se considera que la estatina es otra clase de antihipertensivo. Podemos nosotros establecer en este metaanálisis también que cualquier tipo de estatinas a cualquier dosis, sean de leve, moderada o alta intensidad,
podemos ver en este estudio cómo la simvastatina, fluvastatina, pravastatina, simvastatina, torvastatina, etcétera, en pacientes con hipertensión arterial, en duraciones diferentes entre 3 meses o semanas, hasta 6 meses, incluso hasta 5 años, como vemos aquí, podemos establecer que el efecto reductor de la presión arterial por la utilización de estatinas está observado en estos estudios, llegando a milímetros de presión sistólica de 5 hasta 13 y de presión diastólica de 2 hasta 7. Esto quiere decir que posiblemente en estos ensayos clínicos se demuestra un beneficio de las estatinas sobre los niveles de presión arterial. Y miren por qué decimos esto. Aquí vemos un diagrama de flujo esquemático que podemos ver la evolución y las asignaciones de tratamientos en la cardiopatía isquémica. En verde tenemos las entidades que nos llevan a la estenosis de la arteria coronaria, a la angina, al infarto y posiblemente a la falla cardíaca. Este es el continuum cardiovascular que nosotros vemos en nuestros pacientes. Sin embargo, el tratamiento en prevención primaria, si nosotros vemos esta diapositiva, vemos que los antihipertensivos y las estatinas están dentro de los elementos necesarios, al igual que la dieta, ejercicio y dejar de fumar, en prevención primaria como indicaciones de tratamiento. Y miren cómo en prevención secundaria, como ya sabemos, pacientes ya han tenido eventos cardiocerebrovasculares, las estatinas siguen estando presentes y están presentes también los fármacos antihipertensivos, al igual que los antiplaquetarios y los procedimientos de revascularización. De tal manera de que el tratamiento estatínico y antihipertensivo juegan un papel importante tanto en prevención primaria como en prevención de tipo secundario. Ahora, a la pregunta, ¿se debe administrar una estatina a todos los pacientes hipertensos? Podemos nosotros decir que las estatinas han alcanzado un lugar destacado en el control del riesgo cardiovascular. Que la efectividad de las estatinas para reducir ese riesgo cardiovascular en la enfermedad coronaria ha sido seguido en ensayos y eficacia y seguridad a largo plazo. Uno de esos ejemplos es que muchos de estos estudios apoyan la adopción más amplia de las estatinas en las estrategias de prevención primaria y secundaria, y como habíamos visto, el estudio HOPE representa el caso de estudio más sólido para el tratamiento y la utilidad de las estatinas en pacientes con riesgo intermedio que aún no tienen una enfermedad cardiovascular. En conclusión a la pregunta que se nos hizo para esta charla, podemos decir lo siguiente, que incluso en pacientes con riesgo cardiovascular intermedio, sin enfermedad cardiovascular manifiesta, el uso de estatinas, como lo dijo el estudio HOPE-3, puede ofrecer beneficios, en parte, como lo hemos visto, independiente a las reducciones del colesterol LDL. Y por otro lado, dado que la hipertensión, como hemos visto también, contribuye de forma importante al riesgo cardiovascular general, debe considerarse el uso de la estatina en los pacientes con hipertensión a medida que su riesgo cardiovascular aumenta. Por último, debemos de tener una decisión en la utilización de las estatinas basada en estimaciones individualizadas de la reducción del riesgo y de los efectos adversos que podemos tener. Yo quiero agradecerle por su atención. Muchas gracias.